para mí muy precioso que cambió absolutamente mi vida como cristiano, y después de la conversión es tal vez la experiencia más importante que podamos tener, ¿eh? Estoy hablando de la sanidad del alma, la sanidad interior, la sanidad de las heridas profundas que la vida, por así decirlo, entre comillas, nos ha causado, pero en verdad no ha sido nunca el plan de Dios. Nunca Dios ha tenido ese plan. Lamentablemente, al poner nuestra mirada en lo que no debemos poner nuestros oídos en lo que no debemos escuchar, poner nuestra acción en las cosas que no debemos hacer, ahí vino todos los males de la humanidad, al darle espalda a Dios. Y quiero seguir meditando en algo muy interesante, porque si el domingo pasado estuvimos en el tema de la resurrección de Cristo, si por 40 días el Señor se estuvo presentando a sus discípulos, entonces, hermano, el Señor estaba manifestándose a cada uno de sus discípulos, y bueno, en algún momento se presentó a dos, se presentó a los 11, dice, porque Judas ya había muerto. También en otra oportunidad se presentó a 500 de sus discípulos a la vez, que estando todos ellos, no sé, reunidos. Entonces, durante estos 40 días el Señor se presentó y les habló cosas muy importantes. Entonces el Señor puso en mi corazón hablar de la resurrección de Cristo, del Cristo resucitado, y cómo apuntó a la sanidad del alma, aquellas cosas que están ahí molestando nuestra vida cristiana y que iban a ser molestia para aquellos que en Jerusalén iban a comenzar la iglesia. Por eso es tan importante que lo entendamos. El miércoles pasado estuvimos viendo el tema de la tristeza, cuando Jesús se le presenta a dos discípulos que iban camino a Emaús, a una aldea cerca de Jerusalén, y le dice: ¿por qué están tristes? Ellos estaban entristecidos, ellos estaban muy preocupados, muy angustiados. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto, porque Jesús estaba bien muerto y sepultado. Pero bueno, usted va a ver en el grupo de crecimiento allí el tema de esa palabra, para que meditemos y seamos sanados también del tema de la tristeza. Hoy quiero leerles Juan 20, 19, cuando Jesús se aparece a los 11 discípulos. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, dice: paz a vosotros, shalom, shalom. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz, segunda vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. ¡Qué palabra más preciosa! Hermano, en pocos versículos tenemos tremendas lecciones para aprender. Primeramente, que no porque sí Jesús le dijo 2 veces paz a vosotros. Mire, amado, una de las grandes dificultades que tiene Dios es el temor que tenemos nosotros los seres humanos, fundamentalmente a lo sobrenatural. A lo natural no lo tenemos temor, ¿no es cierto? Pero cuando la cosa se va de lo natural, ahí comienza el temor, ¿está bien? Cuando vemos que se levanta un vientito, es natural. Ya cuando se levanta un viento parece un huracán, ya no es tan natural. Ya nos empezamos a preocupar, ¿está bien? Entonces, ¿cuántas cosas
realmente Dios nos mostraría si nosotros fuéramos sanos del temor, si pudiéramos perder el miedo a lo sobrenatural. Ellos estaban cerrados. Usted sabe que esta frase dice, estando cerrada, allí, estando las puertas cerradas, habla de un cierre hermético. ¿Está bien? Y habla de las puertas. O sea, había varias puertas en el recinto. Entonces ellos, por miedo, las cerraron bien cerradas. Y yo le voy a decir una cosa. El miedo te hace cerrar puertas. Puertas para avanzar, para crecer, para aprender, para poder aún prosperar. El miedo es una tremenda desgracia para el ser humano. Y se pierden de tantas bendiciones. Una vez yo hacía hace muchos años, guardias en una clínica en Capital Federal. Teníamos allí guardia los fines de semana. Bueno, entonces hacía guardia en el laboratorio, hacía análisis clínicos. Y en una noche que no tenía nada que hacer, no tenía trabajo, no había internaciones, no había análisis que hacer, me puse a orar y adorar a Dios. Y de repente, hermano, una figura de un ser humano resplandeciente se me presentó delante de mí. Pegué un salto para atrás, amado. Teníamos una cama y podíamos dormir. En esa oficina tenía una cama y podíamos dormir, un sofá cama. Entonces me acosté, me tapé hasta la cabeza y dije, Señor, hasta mañana. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Qué lástima, porque nosotros le aprendemos a tener miedo a lo sobrenatural y el gran problema es que todo lo de Dios es sobrenatural. Imagínate, estaban cerradas las puertas e ingresó Jesús resucitado. El resucitado no tenía que abrir puertas, podía atravesar las paredes. Y entonces, claro, ellos realmente se espantaron, hermano, se espantaron. El Evangelio según San Lucas, también en capítulo 24, registra este mismo episodio y estaban realmente aterrorizados. Se pensaron que era un espíritu, se le manifestaba. ¿Por qué será que nosotros somos más proclives de creer en el diablo que en Dios? A mí, cuando el Señor se manifestó sobrenaturalmente con el don del Espíritu Santo, yo pensaba que el diablo que me estaba atacando, que me quería llevar, no sé. En vez de pensar de que lo que estaba pidiendo, clamando, suplicando el Espíritu Santo, por fin había venido. Dios me estaba respondiendo y de repente casi me muero del susto. Entonces yo digo, qué interesante este tema, qué interesante este tema, amado. Si nosotros somos sanados del miedo, del temor, muchas cosas lindas van a acontecer. Porque tiene mucho que ver con la fe. Esto tiene mucho que ver, hermano, con la seguridad en Dios. Con la seguridad de que nada nos va a faltar. Tiene mucho que ver. También tiene que ver con el amor, ya le voy a decir por qué. Pero en realidad tenemos muchos temores a lo sobrenatural. Por eso las iglesias prefieren la normalidad, que no se manifieste el Espíritu Santo, que está todo normalito, todo controladito, ¿está bien? Me acuerdo en Buenos Aires, nosotros en un tiempo, cuando estábamos en el seminario, trabajamos en una iglesia menonita. Menonitas son alemanes, y eran alemanes del Volga, se llama, ¿no? Que fueron realmente llevados por el zar de Rusia allí a trabajar a Rusia, y cuando se desató la revolución bolchevique, entonces todos los alemanes eran mal mirados en Rusia, y se vinieron muchos a la Argentina y fundaron iglesias cristianas muy preciosas. Entonces empezó a moverse el Espíritu Santo. Estos siempre eran alemanes, se conocían todos, eran todos amigos, aún se casaban entre ellos, estaban todos contentos, hasta que el pastor vino, el pastor que nos casó a nosotros, ¿no? El pastor Acosta, bien criollo, empezó a predicar al barrio y empezaron a venir los criollos. Los alemanes ya no les gustó nada.
se rompió la normalidad. Antes dejaban en el baño la toalla, en el baño de la iglesia, ¿está bien? La toalla, el jaboncito, y de repente, hermano, desaparecía la toalla, desaparecía el jabón, porque empezaba Dios a traer gente, y mucha gente no tenía buen aspecto. El Señor traía de todo. Entonces los alemanes no podían. Le gustaba más la normalidad. Pero eso le quiero dar un ejemplo de lo que es el ser humano. ¿Está bien? En el ámbito espiritual también. Entonces muchos prefieren no darle lugar a los dones del Espíritu Santo. Muchas iglesias se conforman, aunque sea todo normal, sin ningún tipo de sorpresa, que esté todo controlado. Entonces, ahí tiene problema el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, cuando nació la iglesia, nació después de 50 días de la resurrección de Cristo. Usted sabía, ¿no? Entonces, cuando viene en Jerusalén el Espíritu Santo, dice que todos estaban sorprendidos porque hablaban en lenguas extrañas, idiomas, y alababan a Dios y exaltaban. Y decía la gente, están borrachos, están todos locos esto. Entonces sale Pedro y dice, no están locos, no están borrachos. Es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? O sea, saca de la normalidad, saca de lo normal. Y cuando es sobrenatural el asunto, la gente dice, no, esto no lo quiero. Hace muchos años también, éramos muy jóvenes, cuando estaba estudiando, y había un joven que comenzó a congregar. Y bueno, el grupo de jóvenes, éramos todos jovencitos en aquella época, ¿no es cierto? Igual que ahora, más o menos, pero no tanto, pero éramos muy jóvenes. Bueno, la cuestión es que este joven empezó a hacer el servicio militar, y él empezó a hacer un curso porque quería quedarse allí en el ejército, ¿no? Y bueno, venía a la iglesia y nadie le daba mucha bolilla, porque, como se dice normalmente, porque era bastante pesadito el muchacho. Entonces nadie le daba mucha bolilla. De repente nos enteramos, nos vinieron a contar que se había disparado no sé qué, un arma accidentalmente y había muerto. Entonces todos los jóvenes estamos sorprendidos, conmocionados, apenados y también con grave cargo de conciencia. Porque el muchacho que había muerto, se suponía, en realidad, hermano, nunca le habíamos dado mucho lugar. Así que había una culpa, había una tristeza en el grupo de jóvenes. Orábamos y ya lo veíamos en el cielo, bueno, sonriente. Nos queríamos conformar, nos queríamos convencer de que estabas bien y que, bueno, a pesar de que no le dimos mucha importancia, está bien. O sea, no le demostramos mucho amor cristiano, pero por lo menos estaba en el cielo. Así que nos consolábamos entre nosotros y decíamos, bueno, por lo menos está en el cielo, conocía a Cristo y todo eso. Un día estábamos en la vereda de la iglesia y estábamos charlando y había un hombre de la iglesia grande, el hermano era grande, ¿no? Tenía como 60 años, así. Entonces, bueno, la cuestión es que estábamos todos los jóvenes sentados, charlando, todo. Y vemos venir al que se había muerto. Entonces todos los jóvenes nos habíamos sentado en una verja así de la iglesia, ¿no? Entonces empezamos, parecía, che, ¿ese no es Waldo? Parece Waldo. No, pero para mí que es Waldo. Y cada vez se veía más, y más, y más. Hermano, era igual al que se había muerto. Y el hermano más grande, 60 años, le dice, ¿qué tal, Waldo? Bien. Pensaban que me había muerto, ¿no? Es igual. Oh, casi nos agarró un síncope cardíaco ahí, casi caímos muertos del susto que nos pegó. Porque lo hacíamos bien muerto. Está bien, ya lo habíamos enterrado, lo hacíamos en el cielo y todo eso. Yo digo, ¿qué será si se nos aparece un personaje eterno, celestial? No vamos a decir, bueno, demonios, no. Un ángel de Dios. Cuando Jesús se manifestó
allí y se transfiguró, en realidad mejor dicho, se transfiguró en el monte Tabor. O sea, los discípulos quedaron allí como dormidos, no sé si quedaron medio muertos, pero no soportaron la grandeza de la inmensidad de lo sobrenatural, de la presencia del Señor. ¿Está bien? O sea, realmente, amado, lo que tenemos en la Biblia es una descripción de la debilidad humana ante lo sobrenatural y ante las cuestiones de la vida, ¿no? Entonces hay muchas descripciones. Por ejemplo, cuando Jesús se aparece caminando de noche en el mar, y en el mar se pescaba de noche. Y los discípulos estaban todos contentos, ¿no? Porque estaban pescando, estaban en su trabajo. Y de repente ven, imagínense, caminando en medio del mar a una persona. Y se dice que se espantaron porque pensaban que era un espíritu. Entonces Jesús dice: no teman, soy yo. Jesús se divierte tal vez con nosotros. Claro, pero no nos quiere asustar demasiado. Es bueno en definitiva, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Juan se le aparece en la isla de Patmos, dice el Apocalipsis capítulo 1, dice: yo, Juan, estando en la isla de Patmos, cuando le vio a Jesús, caí como muerto a sus pies del susto que se pegó. Y dice que Jesús le puso las manos allí, ¿no es cierto?, sobre su hombro, y le dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, pero he aquí vivo para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe lo que te voy a mostrar. Entonces el apóstol Juan se habrá recompuesto. Yo digo, se habrá recompuesto de semejante terror. Entonces es muy interesante que usted maneje el tema del temor con mucho cuidado, porque no vaya a ser que las heridas de la infancia hayan traído temor a su vida. Que las heridas de la infancia hayan sido una puerta abierta. Estoy hablando de temores, de miedos irracionales. Estamos siempre orando por personas que están con pánico, con temores, con miedo. Hay hombres, y usted no se ría, porque le puede pasar. Hay hombres que le tienen miedo a la oscuridad. Amén. Hay personas, y es cierto, sucede. Entonces, yo digo, cuando sucede eso, cuando pasa de que los temores dominan tu vida, deberías pensar en la sanidad del alma. Deberías pensar en los primeros años de tu infancia. Deberías pensar realmente en lo que ha sucedido. Y ahí donde entra a jugar el amor. Porque la falta de amor en los primeros años es falta de cobertura, es falta de ayuda, es falta de atención, es falta de protección. La falta de amor es abandono. La falta de amor es rechazo. La falta de amor es desprotección real en términos espirituales. Por eso el amor es el tema más importante de la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y por eso la sanidad del alma procede de Dios. Porque solamente el amor puro de Dios puede sanar las heridas de la infancia, de la desprotección, del abandono, de cuando verdaderamente nadie se preocupaba por vos. Entonces ahí donde está arraigado esa fuerza sobrenatural del maligno que han aprovechado, está bien, esas instancias lamentables de la vida. Y ahí donde la persona verdaderamente, si no lo sana el Señor, no va a poder disfrutar de la vida. Por eso Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida en abundancia es imposible para la persona que tiene temor. Yo he contado muchas veces en Buenos Aires un episodio. Yo no sabía nada de sanidad interior. Es más, necesitaba sanidad interior. Pero así todo el Señor me utilizó con un hombre que no salía a la calle por temor. No iba a trabajar por temor. Y tenía un oficio muy bien pagado. Entonces, cuando yo oro por él,
el Dios eterno y misericordioso, no por mí, no por mi conocimiento, ni por mi sabiduría, ni por mi fe, le liberó al hombre. Hasta yo estaba sorprendido que el hombre fuera liberado del temor. En realidad no sabía que el Señor lo estaba liberando y lo liberó, sino que después me contaron que ese espíritu de temor que dominaba su alma, su mente, sus pensamientos, había sido derrotado. El Espíritu Santo había hecho el milagro. Entonces, bueno, es una cosa extrema, pero ¿cuántos cristianos no emprenden algo por temor? ¿Cuántos cristianos no avanzan en la vida cristiana por temor? ¿Cuántos cristianos le tienen miedo a lo sobrenatural? Entonces nunca jamás le piden a Dios que le dé un don del Espíritu Santísimo de Dios. No van a avanzar, no van a crecer, no van a romper esas ataduras del miedo. Entonces están ahí, atados. Entonces, le hablan, hacía muchos años, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. El viento del Espíritu Santo vino sobre mi vida, por eso me asusté tanto. Claro, me habían enseñado mal. Entonces yo cuando lo contaba, lo que me había pasado, muchos decían, no, yo dice esas cosas, no. O sea, pero había un temor terrible en las personas. Por eso muchas veces la iglesia está atada, porque está llena de cristianos que no han sido sanados en el interior de su alma. Entonces es tan importante que usted entienda eso, es que sepa absolutamente de dónde viene esa autoridad diabólica del miedo, del temor. Es verdaderamente de esos tiempos donde tal vez nosotros ni recordamos. Yo estaba meditando en mis nietas, que son las nietas más preciosas del mundo, habidas y por haber. ¿Está bien? Bueno, y yo la verdad que las analizo y digo, ¿cómo entienden? ¿Cómo conocen? ¿Cómo saben? ¿Cómo captan todo? Impresionante. Y con dos personalidades totalmente distintas, ¿no es cierto? Pero las dos son súper inteligentes y saben lo que uno le dice y entiende y se hacen entender también. Impresionante. Una de ellas nació, parece sabiendo, con los ojos abiertos. Entonces, en la clínica ahí en el INMI nacieron las dos, por supuesto, y esta abrió los ojos, o sea, ya tenía abiertos los ojos, nació con los ojos abiertos. Y me miró a mí como diciendo, ¿y este quién es? Lo miró al padre, lo miró a la abuela, como diciendo, ¿y esta gente qué? No, es que los chicos entienden todo. El problema es muy habitual, es que hay padres que piensan que los chicos no entienden. Entonces yo lo que pienso, bueno, mis nietas como, no sé, son las mejores del mundo, del universo. O sea, reciben sobredosis de amor, sobredosis de cariño. Yo las apretujo, las levanto, las beso, las tengo cansado, me anda esquivando mis nietas. ¿Está bien? Pero yo digo, la criatura que no ha sido amado, la criatura que tiene realmente tan corta edad y se le desprecia, se le maltrata o se le deja de lado, no se le atiende. O sea, tomé conciencia realmente el daño que le produce a ese ser humano en formación, en crecimiento. Claro, son tiempos que nosotros no entendemos porque no nos permite Dios recordar muchas cosas. Pero realmente eso es lo que lastima, eso es lo que lleva a la criatura a ser un ser humano con graves conflictos interiores, con graves inseguridades, con graves temores. Entonces, yo le voy a decir algo muy importante, amado. Usted no puede dudar de los orígenes de sus conflictos interiores. No puede dudar de dónde viene esa inseguridad de que le ha atado, no solamente espiritualmente, también laboralmente. Por eso Jesús viene, el Cristo resucitado viene y le dice 2 veces,
a sus discípulos: paz a vosotras. Estén tranquilos. Amén. ¿Usted confía en el Señor? Porque dice, si Dios no nos escatimó a su propio Hijo, dice, realmente lo dio para que sufriera por amor a nosotros, ¿cómo no nos dará con Jesucristo todas las cosas? Amén. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? El Señor ha venido a sanarnos esas heridas profundas, esos temores, esos miedos, esas inseguridades que están arraigadas para saber desde cuándo. Aún puede ser desde el vientre de la madre, ¿eh? Eso le puedo asegurar, después de haber visto tantas vidas preciosas, pero también ser sanada. Entiendo que desde el vientre de la madre, si la criatura se desarrolla en un ambiente nocivo de rechazo, hermano, es el germen del temor, de la inseguridad que va a llevar a esa persona a no ser feliz en la vida. Amén. Por eso, amado, no podemos ser ignorantes. No podemos no tener sabiduría cuando la palabra de Dios nos enseña. La falta de amor es una puerta abierta para que el maligno oprima a la criatura y oprima al ser humano en el futuro. Por eso cuando la mujer queda embarazada, por favor, no me diga lo que las personas ignorantes dicen. No, yo quiero que sea, y ya fue concebido. Yo quiero que sea mujer, yo quiero que sea hombre, ya está, ya. Lo que vos querés no importa. Lo que vos deseas no importa, ya es una persona diseñada por Dios en cuanto a su sexo. Porque se abren puertas a los demonios. Y después dice, nació así. Claro que nació así. Si vos realmente le abriste la puerta, parece que esa criatura sea oprimida, confundida. Esa criatura necesita sanidad profunda y liberación. No podemos ser ignorantes, amado. Porque yo me he cansado hace años de predicar y de enseñar y me encuentro con cristianos que, hermano, parece que estuvieran en la luna de Valencia. No sé la luna de Valencia cómo será, ¿no? Pero realmente no han entendido que el amor es cobertura, es protección, es escudo en la criatura. Cuando la criatura no ha sido amado y ha sido despreciado, hermano, el enemigo, no solamente con temores, con tremendas, tremendas opresiones, dificultades, inseguridades, es oprimida esa persona. Entonces no podemos equivocarnos, porque el Cristo resucitado ha venido a sanarnos. Amén. Y ha venido a que tengamos paz de verdad, pero paz, porque el temor no te deja tener paz. El miedo no te deja tener paz. La inseguridad, hermano, la persona está pensando que en cualquier momento viene la catástrofe. Cualquier momento se cae todo lo que había construido. Es como una fe negativa para que Satanás obre. En cambio, cuando nosotros tenemos fe, decimos, no, estoy tranquilo, tengo paz, porque yo sé en quién he creído. Amén. ¿Usted en quién ha creído? ¿En quién ha creído? Bueno, denle un aplauso a Jesús entonces. Si usted ha creído en Jesús, aleluya, gloria a Dios. Bueno, mire, les doy el remedio del Señor para que todos sus temores se vayan para siempre, para siempre. Diga para siempre. Claro, porque estamos acá para ser sanados, para ser curados del miedo, de la inseguridad. Les doy la receta, amén, que no es una cuestión mía, la receta que nos da Dios. Así que una receta magistral. Primera de Juan 4:16. Atención, atención, que esto, amado, es poderosa palabra para tu sanidad. Dice, y nosotros hemos conocido, diga conmigo, conocido,
y creído. Diga conocido y creído. ¿Qué? El amor que Dios tiene para con nosotros. No era poca cosa. No. Usted tiene que, hermano, conocerlo y creerlo. No es una cuestión menor. Tiene que entender, conocer, abrazar, aceptar el amor de Dios. Porque ahí está la clave de su sanidad. Dios le amó tanto que cuando fue a morir, pudiendo haberse bajado de la cruz, el Señor dijo: no, hasta que no sea consumado, no me bajo de este lugar. Y cuando derramó toda la sangre que podía derramar por los pecados de la humanidad, dijo: consumado es. Amén. Mire cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Eso no es poca cosa, es un privilegio extraordinario. Usted tiene que sanarse y se va a sanar solamente con el amor de Dios. Porque si es la falta de amor lo que nos lastimó, va a ser el amor purísimo, santísimo del Señor el que nos va a sanar. Le repito, porque hay algunos que me están mirando feo. Si es la falta de amor lo que nos lastimó, nos hirió y abrió las puertas, la falta de amor abrió las puertas para que Satanás nos oprimiera con temor y con un montón de barbaridades feas, ¿no es cierto? Va a ser el amor lo que nos va a sanar. El remedio es el amor, pero no cualquier amor. No un amor ficticio, no un amor, no sé, inventado, un amor carnal, pasional, erótico. No. Eso es un amor interesado. En realidad no es ni amor, son pasiones muchas veces. El amor puro es el amor de Dios. Y es el amor que te va a sanar. Ahí está el secreto de por qué venimos a la casa del Señor. Y en el ambiente del Espíritu Santo manifestado, dice que Dios derrama su amor por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado sobre nosotros. Amén. Y nos fortalecemos interiormente. Y no sé por qué, pero me gustó. Y no entendí nada de la palabra, pero me voy contento. Y es verdad, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado eso? ¿Está bien? Que hay como una renovación. Bueno, ese es el amor del Espíritu Santo. El amor de Dios manifestado a través del Espíritu de Dios entre nosotros. Amén. Dice, bueno, haber conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Así nomás, la naturaleza de Dios. Por eso la separación de Dios, hermano, trae desastres espirituales en nuestra vida, porque Dios es amor. Y el que permanece en amor, atención, permanece en Dios y Dios en él. Amado, podemos hacer, no sé, 30 mensajes de este pasaje, ¿no es cierto? Es así. Si vos querés realmente que Dios permanezca en vos, vas a tener que permanecer en amor. Esto es muy importante porque es la tarea de la iglesia. La tarea de la iglesia, si no aprendemos a amarnos y a fluir en el amor de Dios y a dar el amor que recibimos de parte del Señor, entonces esto realmente no tiene sentido. La iglesia no tiene sentido. Se llame como se llame, no tiene sentido. Está bien, si no permanece en el amor de Dios, no permanece en Dios y Dios tampoco va a permanecer en él. En esto se ha perfeccionado. Se perfecciona el amor. Esto es muy interesante. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Claro, yo empiezo a aprender y empiezo a perfeccionar. ¿Y cómo? Aceptándolo, conociéndolo, abrazando el amor de Dios, entendiendo el amor de Dios. Y ahora, lo sublime, lo más extraordinario que podamos, por lo menos lo que yo he vivido, ¿no? Lo más sublime, lo más extraordinario es cuando el amor de Dios se manifiesta en tu vida. Es algo sobrenatural, es algo extraordinario. Por eso en mis libros que tuve la dicha, la gracia del Dios de escribir, cuento mi testimonio de que cuando el Señor me sanó en Buenos Aires, me sanó
de las heridas del alma, del rechazo, hermano, era sobrenatural y tan poderoso el amor que yo sentí. Nunca lo había experimentado. Porque yo sabía que Dios me amaba. Yo conocía que Dios me amó hasta la muerte. Yo sabía, yo entendía, yo comprendía. Pero nunca se me había manifestado. Por eso yo le cuento que me pasé 3 días riendo. ¿Usted alguna vez se pasó 3 días riendo? Consecutivos, consecutivos. La iglesia donde yo pastoreaba allá en Buenos Aires, los hermanos decían, este pastor está medio loco. Porque yo estaba sentado ahí, me reía. Me reía de gozo, de alegría, de sanidad, del amor que Dios me había dado. Era impresionante, hay que vivirlo. Entonces, verdaderamente tenemos que crecer, tenemos que perfeccionarnos en este tema. No es un tema menor, es un tema que sana, es el amor de Dios. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. ¿Está bien? Pues como Él es, así nosotros somos en este mundo. O sea, que vayamos con confianza en el día del juicio, sabiendo en quién hemos creído, habiendo sido sanados de todo temor. Si no, hermano, nos pasamos toda la vida con temor. A pesar de que somos cristianos, conocemos la palabra, hemos recibido a Cristo, nos hemos arrepentido de los pecados y tenemos miedo de esto y miedo de aquello y miedo de qué dirán y miedo de mi suegra y miedo de todo, de la vida misma. El miedo de Dios es un miedo irracional, maligno, un miedo de lo sobrenatural. Entonces me pierdo todo lo mejor de la vida cristiana. Y cuando voy un día, porque todos vamos a ir a la presencia de Dios al día del juicio, y vamos a ir temblando, diciendo, ahora me echa al infierno, ahora se venga el Señor de mí por todos los errores que cometí, porque no le presté el lápiz a mi compañero en la escuela. Hay personas que tienen culpa, ¿sabes? ¿No es cierto? Irracionales también. Bueno, de eso vamos a hablar otro día. Pero verdaderamente, amado, está hablando de que el amor nos da confianza. Esa es la palabra que dice acá, nos da confianza. Nos vamos a enfrentar al juez justo diciendo, Señor, gracias, porque mis pecados han sido perdonados y la sangre de Cristo me ha limpiado. Amén. 18. En el amor no hay temor. Amén. O sea, el amor es el antídoto, es la cura, es el remedio de todo miedo, de todo temor. Por eso yo le digo, cuando una criatura es amada de verdad, entonces no va a tener temor, porque confía. No es un ambiente hostil su casa, no sé, el medio donde se desarrolla, donde crece. No le aman, le aceptan, le bendicen como es. ¿Está bien? Con su personalidad a la criatura, le tienen amor, paciencia y no sé, y le tratan de ayudar, de proteger, de alimentar, de proveer. Esa criatura se va a criar con fortaleza, libre de temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Amén. Está todavía ahí, ¿no es cierto? Ya sé, está pensando que Boca perdió y bueno, hermano, ¿qué le vamos a hacer? Con razón algunos no decían amén. Me miran un cara raro así. No importa, hermano, vamos a orar para que Boca repunte. Bueno, ¿me va siguiendo? En el amor le estoy hablando de algo muy precioso. Bueno, vamos a reírnos un poquito, no de Boca, sino que, bueno, pero vamos a reírnos. Pero esto es un tema muy especial, muy importante. En el amor no hay temor, ahí está la clave. Sino que en el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, vos decís, en cualquier momento Dios me castiga. La vida me castiga, todos me castigan, todos me odian, la persona se esconde en su casa, no quiere salir más. Está bien, porque
no ha sentido amor, nunca experimentó el amor perfecto, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de modo que el que teme, o sea, que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, no lo experimentó, no lo ha vivido, no se lo explicaron, nunca lo vivió. Pensó o piensa que la vida es así, que la vida es así. ¿No escuchó usted la frase esa que dice, nada, todos son falsos? No, los amigos no existen. No. Es una persona que nunca ha sido amada, que nunca ha experimentado ni el mínimo amor de parte del prójimo. Qué buena oportunidad es para mostrarle al Dios de amor, ¿no es cierto? A la persona que realmente está amargada de la vida, que rechaza toda interacción humana, ¿no? Ayer estuvimos en Mado, 19 años en Mado. Qué hermosa obra que Dios está haciendo en Mado, impresionante, ¿no? Entonces, a los hermanos amorosos, los hermanos llenos de amor, y como acá mismo, en realidad, la iglesia tiene una unción de amor, amén, una unción de amor que sana, amén. ¿Usted se siente amado? Bueno, espero que sí. Entonces, estoy hablando con una chica, una jovencita, ¿no? Entonces, no sé, me quería contar una serie de cosas que han sucedido en la familia, en la vida. Entonces estaba el novio ahí, ¿no? Entonces yo voy y lo abrazo y el muchacho se ve que, yo no lo conocía, él tampoco se ve que me conocía a mí, y entonces duro estaba. Entonces yo lo miro así como diciendo, ¿qué le pasa, no? Y me dice, no, lo que pasa es que yo no soy muy afectuoso, me dice. Y bueno, le digo yo, tenés que empezar a hacerlo. Y le pegó todo para Tujón por las dudas, para que tenga, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, nosotros veníamos de Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires se acostumbra a dar besos, ¿no? Y veníamos besando a todo el mundo, nosotros, claro. Y acá en Misiones hay lejos, lo más posible, ¿no es cierto? Entonces, me acuerdo que habíamos empezado en Piraí la obra, ¿no? Y yo fui, y justo había un matrimonio nuevo que vino, que todavía congregan con nosotros allí en Piraí, ¿no? Hace tantos años, hace como 30 años que empezamos, un poquito menos a lo mejor, pero muchos años comenzamos Piraí, 25 años, 23 años, no recuerdo todo. Pero me acuerdo que lo abracé al hombre y le di un beso. Y le dice un hermano, le dice, no te preocupes, Luis se llama, no te preocupes, Luis, el pastor es así. Estaba asustado el hombre. Pero bueno, teníamos la costumbre del afecto. Porteño, en Buenos Aires se daba un beso, acá se daban 2 besos, pero para las mujeres nada más. O sea, después nos costó, digamos, aprender eso también, que era para las mujeres nada más. Bueno, la cuestión, amado, que el amor echa fuera el temor, amén. Y lo mejor que le puede pasar a una persona es estar libre de temor, libre de miedo y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo, nos da seguridad la palabra. La palabra misma te desafía a avanzar con alegría, con confianza en el Señor, ¿no? Dice 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios, atención que es interesante, ¿no? Porque vamos a concluir. Dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios también ama a su hermano, o ame a su hermano. Entonces, yo digo, qué importante que es este tema. Ser libre del temor me ayuda también a evangelizar. ¿Se dio cuenta de eso? Que hay cristianos que no evangelizan porque tienen temor. Temor de hablar, temor de compartir la palabra.
y tiene no sé qué, una traba así, no sabe de dónde, pero no puede evangelizar. Por eso hay que vencer ese temor. Por eso hay que salir a evangelizar como se salió en esta semana. Por eso es una tarea que Dios nos ordena que la hagamos, porque hay sanidad en la obediencia y es demostrarle a la gente que nosotros le amamos, que queremos lo mejor para ellos. Amén. Entonces es tan importante que usted sea sanado de esos temores que usted no lo puede dominar. Es como la depresión. ¿Está bien? Hay personas que tienen depresión y no son entendidas por nadie. Y pareciera como que se hace el deprimido para pasarla mejor. Y ya la gente se cansa y no entiende qué le pasa de verdad. Igual que el temor es una persona que quiere actuar distinto, pero no puede. Hay algo interior que hay que sanar. Y a eso vino Jesucristo, a sanar tu mundo interior, a arrancar toda autoridad maligna que te quiere retener, Yo quiero terminar este mensaje con una reflexión y un pasaje muy precioso, porque como el temor te limita por todos lados, en todas las áreas de la vida, en la fe. Jesús le decía, ¿por qué tienen temor? Cuando la tormenta vio que parecía que se hundía, ¿no? Y él reprendió la tormenta, ¿por qué tienen temor? La Nueva Versión Internacional le pregunta a Jesús, ¿todavía no tienen fe? Entonces, tiene que ver con la fe también. Si usted ha sido lastimado por la falta de amor, por el abandono, entonces es necesario sanarlo. Porque entonces va a estar siempre, hermano, limitando su fe en Jesucristo. Y si usted no tiene fe, no va a ver los milagros. Y si no ve los milagros, en realidad pierde el sabor de la vida cristiana. Porque Jesús no solamente enseñaba, hacía milagros también. Porque la gente necesita ayuda sobrenatural. Amén. Entonces, mire este pasaje que quiero leerle ya para ir terminando. Proverbios 3:5. Todas las áreas de la vida me parece que están involucradas de alguna manera en este pasaje. Proverbios 3:5. Nueva Versión Internacional me parece que es esta. Me parece. Yo saqué la que me parecía mejor para comunicársela. Confía en el Señor de todo corazón. Decirle que está a tu lado, confía en el Señor. Porque si confías, no vas a tener temor. El que confía, dice, no, yo tengo confianza. En el Señor. Confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, muchas veces la persona tiene grandes capacidades, grandes virtudes, grandes dotes naturales para avanzar en la vida. Aparentemente tiene una gran inteligencia para hacer muchas cosas, pero se confía en eso. Se confía en sus habilidades, en sus dones, en sus virtudes naturales, ¿no es cierto?, en su propia inteligencia. Pero mire qué importante, confía en el Señor, no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, o sea, mételo al Señor en tu vida, hazlo socio de tu vida y Él allanará tus sendas. Hará tus caminos fáciles, quiere decir. Las sendas son los caminos. Allanar quiere decir poner llano, poner fácil el camino de la vida. El que tiene temor por las heridas del alma, por lo que ha sufrido, por la falta de amor, por el abandono, lo que sea, por el rechazo. En realidad, hermano, todo le cuesta, todo le es difícil, todo es una pelea. Todo es una lucha. La vida misma es una lucha interminable que quieren muchas veces abandonar.
huir lejos, no estar. Tenga cuidado con eso. Por eso la sanidad del espíritu, la sanidad del alma, la sanidad de las emociones, la sanidad de los sentimientos es tan importante que lo vivamos y lo experimentemos. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, escucha, abrí tu corazón, recibí el consejo de la palabra de Dios. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. O sea, en realidad tengas reverencia, en el sentido de la reverencia a Dios, y huye del mal. O sea, no elijas el mal, el pecado. Esto, atención, infundirá esa confianza, esa paz, porque Cristo está conmigo. No seré vencido. Mucho más allá de mis virtudes, de mi inteligencia, lo más importante es que Dios está conmigo. Amén. Eso de ponerlo a Él en todos mis caminos. Esto, dice, te infundirá salud a tu cuerpo. Porque sabes que la intranquilidad del alma, el temor, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo al éxito, el que tiene miedo a todo. Lo estanca y lo enferma, aún el cuerpo. Dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. ¡Qué lindo! Por lo que dice que el ser interior debe ser fortalecido. Por eso hay personas que no pueden ni ayunar porque no tienen fortaleza en el ser interior. No tienen fuerza de voluntad. Dicho de otra manera, no tienen fuerza de voluntad porque su ser interior está debilitado. Van a donde va el viento. ¿Está bien? Así decía el apóstol Pablo. Es arrastrado por todo viento de doctrina o de enseñanza. Es una persona que no tiene firmeza, no tiene voluntad. Todo le parece lo mismo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de las cosechas. O sea, ¿quién puede honrar a Dios con las riquezas? ¿Quién puede honrar a Dios con los bienes materiales? El que no tiene temor, el que confía en Dios, el que dice, sí, Señor, tú me has dado todo, tú me amaste primero, Señor. Yo te puedo amar, pero tú me amaste primero. O sea, te doy de lo que tú me das, Señor. No tiene temor. La persona que está atada con el temor no tiene miedo que le falte, tiene miedo que le roben, tiene miedo que se aprovechen de él, tiene miedo, no, se va a quedar sin nada. No, dice la palabra, honra al Señor con tu riqueza, con los primeros frutos de tus cosechas, y tus graneros se llenarán a reventar, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Amado, no es poca cosa el tema del temor. El tema del temor le quita la fe a los creyentes. El temor le quita el avance, el progreso, la madurez espiritual que tiene que tener. Por eso yo digo una cosa, amado. Pida en esta noche al Señor que el amor que no tuvo ahora se manifieste en su vida sanándole. El amor que no le tuvieron, la paciencia que no la tuvieron, el Señor está dispuesto a manifestarla en su vida. Pero tiene que usted conocer el amor de Dios, tiene que usted crecer, perfeccionar ese conocimiento del amor de Dios. Porque el Señor verdaderamente amó a la humanidad. Y es el amor del Espíritu Santo lo que vamos a pedir que se manifieste en esta noche. Amén. Eso va a traer sanidad al alma, a la mente, al cuerpo también. La persona que confía en el Señor va a ser aún sanada corporalmente, dice acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque tiene paz en el corazón, confía, no tiene temor. El Señor está con él. ¿Quién contra él? Amén.